Bien. Los temas que vamos a estar checando el día de hoy son los que faltaron de México en el siglo XIX y de México en el siglo XX. Quiero decir, México en el siglo XX, vamos a empezar a ver algunos temas hoy. Esto sí será nuevo. Bien. Vamos a arrancar con dos actividades iniciales. La primera es escribir 3 palabras que te vengan a la mente cuando te dicen México en el siglo XIX y México en el siglo XX. En ambos casos justifiquen sus respuestas. Tienen 1 minuto para poner qué les viene a la mente cuando alguien dice siglo XIX mexicano y cuando alguien dice siglo XX mexicano. Tiempo. Bien. Antes de pasar a la siguiente actividad, escriban en su cuaderno las 3 palabras que apuntaron tanto del siglo XIX como el siglo XX, para que lo tengan presente, ya que recuerden que esta es una grabación. Bueno. Actividad número 2. Responde si los siguientes hechos históricos son verdaderos o falsos. México tuvo 2 emperadores en el siglo XIX. Porfirio Díaz gobernó México por 30 años. La Revolución Mexicana ocurrió porque se quería cambiar la monarquía por la república. El PRI surgió como resultado de la Revolución Mexicana. México participó en la Segunda Guerra Mundial. Un partido de Tochito Bandera originó el 68. Bueno, tienen también 1 minuto para poner sus verdaderos o falsos. Cuando acabe ese tiempo, vamos a desglosar las respuestas, pero también quiero que hagan el intento en este momento, por favor. Tiempo. Vamos a ir desglosando las respuestas de cada una. Bien. Bueno, ahorita no importa si respondieron bien o si no se acuerdan, vamos a ir checando en orden cada uno de los hechos. Bueno, como vimos la clase pasada, México tuvo 2 imperios. El primero fue el de Agustín de Iturbide, que duró muy poco y fue desterrado porque se consideró traidor
casi casi pensaron de, ay, liberaste a México, pero a cambio el precio fue hacerte emperador, no das paso sin guarache. Bueno. El segundo imperio mexicano también fue conocido como Imperio de Maximiliano. En 1864, los franceses invitaron al archiduque Maximiliano de Habsburgo a ser emperador de México. ¿Por qué se imaginan que Maximiliano accedió? Bueno, Maximiliano accedió porque literalmente se lo trajeron a base de mentiras. Le dijeron, no, pues es que aquí en este nuevo país México es relativamente independiente, la gente está lista para un imperio, por favor gobierna. Pero bueno, eso era mentira, porque finalmente la mitad de la población sí lo quería porque era conservadora, pero la otra mitad, como era liberal, entonces automáticamente lo iba a rechazar. Bueno, ahora, ¿cómo por qué los franceses invitarían a un austriaco a gobernar México? Bueno, recuerden que Francia invade México 2 veces. La segunda vez le gana y entonces fue su forma de decir, pues ya te invadimos, este es nuestro país, establecemos nosotros el gobierno que queramos. Bueno, este imperio duró solamente 3 años. ¿Por qué? Porque Francia le retira el apoyo a Maximiliano de Habsburgo y a los conservadores cuando Alemania le invade en 1867. O sea, los franceses dijeron, ahorita importa más mi país y mi gente, mi ejército debe estar en Francia y no con Maximiliano. Entonces, pues Maximiliano quedó vulnerable y sin apoyo. Sin apoyo de Francia, sin apoyo de los conservadores, porque casi casi Francia estaba financiándoles. Y quedó expuesto a los liberales. Cuando les digo liberales, me refiero al gobierno que está de Benito Juárez y la gente que estaba a favor de su gobierno, que era una república. Entonces el ejército de Juárez pues lo captura y lo manda a asesinar en Querétaro. Pues ni modo, Max. Bueno, este segundo imperio fue el último hecho bélico de México, bueno, al menos del siglo XIX, claro, porque en el XX está la revolución. Pues ya, después de 4 guerras y de un México que no estaba lleno de paz, termina el imperio de Maximiliano y ocurre algo llamado República Restaurada. Antes que nada, chicos, ¿a ustedes qué les suena la palabra restaurar? Bueno, restaurar viene de cambiar, de renovar algo. Entonces se le llama República Restaurada al periodo de paz en el que gobernó Benito Juárez y en el que pudo hacer cambios al gobierno republicano y también pudo modernizar más al país. Al igual que Benito Juárez, el presidente Sebastián Lerdo fue su sucesor y él siguió con la República restaurada. Con estos dos presidentes ya gobernó de forma definitiva la República. O sea, ¿hubo un conflicto bélico en el siguiente siglo? Sí. ¿Hubo otro intento de monarquía? Ahí sí ya no. Entonces, con la República restaurada surgen reformas liberales de 1867 a 1876 por parte de ambos presidentes. Juárez gobierna de 1867 hasta 1872. Él quería reelegirse, pero Sebastián Lerdo le dijo, no, es que ya no te puedes reelegir, ya gobernaste mucho tiempo, y entra a gobernar Sebastián Lerdo. Pero su gobierno va a durar muy poco, solo 4 años, del 72 al 76. ¿Por qué? Pues bueno, este compa también quería volverse a reelegir. Mejor dicho, quería reelegirse, ¿y quién lo impidió? Pues Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz había participado para el ejército liberal y también gobernó durante el periodo republicano. Sin embargo, no lo meto en la República restaurada porque su gobierno ya pertenece a otro hecho histórico.
Antes de ver el siguiente tema, pasamos a la actividad. Progreso o abuso. Preste atención a las situaciones que lee la maestra y opine si es progreso o abuso. Justifica tus respuestas. Bueno, aquí como esto es una grabación, les voy a pedir que por favor lo anoten en su cuaderno. Voy a irlas leyendo. ¿Estamos? Bien. Construcción de ferrocarriles. ¿Fue progreso o fue abuso? Llegada de empresarios internacionales. ¿Progreso o abuso? Huelga de Cananea. ¿Progreso o abuso? Hay paz y seguridad en México. ¿Progreso o abuso? Bueno, eso es más que obvia, ¿verdad? Llegada de diversos extranjeros de Europa, Asia y América. ¿Ok? Les doy un minuto para responder y pasamos a la explicación. Tiempo. Bueno, el siguiente tema es el porfiriato. Como bien les había mencionado, en el gobierno de Porfirio Díaz hubo un total de 30 años. Bueno, se divide en 3 etapas, ¿vale? La primera etapa ocurrió de 1876 a 1888. Porfirio Díaz pues entra a la presidencia sin revelar sus verdaderas intenciones. Entonces, formalmente, antes de hacerse presidente, firma el Tratado de Tuxtepec con el fin de sacar a Sebastián Lerdo, casi diciéndole, órale, pues ya gobernaste, ya deja que otro gobierne, ¿no? Ya huecando el ala, ¿no? La primera etapa va a durar de 1876 a 1880. Ustedes se preguntarán, maestra, ¿por qué la primera etapa 4 años? Bueno, porque aquí le jugó a la democracia y después en la segunda y tercera etapa sacó su maña. Vale. Entonces, la primera etapa establece un control militar excesivo para evitar opositores y ataques de otras naciones. Recordemos que Porfirio Díaz viene de un antecedente militar, entonces pues ya estaba al pendiente de que México fue atacado 4 veces. A este periodo de control militar se le conoce como paz porfiriana. Este periodo se caracteriza porque Porfirio Díaz establece el plan de Tuxtepec, en el cual, aparte de sacar a Sebastián Lerdo, establece: ningún presidente podrá reelegirse. ¡Ay, qué chistoso! Pero como quería gobernar a su manera, entonces acaba la presidencia y le cede el poder a su amigo Manuel González. Prácticamente el gobierno de Manuel González fue como un títere. Manuel gobernaba y daba la cara, pero Porfirio Díaz daba las ideas. Entonces, cuando acaba el periodo de Manuel González, surge la segunda etapa del porfiriato. Esta va de 1884 a 1906. Porfirio Díaz regresa al poder y ahora sí va a gobernar sin interrupciones hasta 1910.
Esta parte es importante. De la segunda etapa en adelante, Porfirio Díaz gobierna sin parar. Este periodo se distinguió por ser el más represivo de todos. Díaz buscó la reconciliación con la Iglesia Católica, porque necesitaba apoyo de otro sector importante de México en sus reelecciones. Bueno, sí. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque recordemos que cuando checamos el gobierno de Juárez, Juárez le quita mucho poder a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia y el gobierno se separaron y se enemistaron a mitades del siglo pasado. Bueno, entonces ya Porfirio Díaz va con la Iglesia y le dice, ay, amiguis, siempre amix, nunca enemix. ¿Cómo has estado? Te he extrañado. Bueno, entonces la Iglesia apoya a Díaz, pero esta vez no se mete en la política. Sin embargo, sí se va a meter mucho en la vida social de las personas. Bueno. Por otra parte, en la tercera etapa del porfiriato se caracteriza principalmente por la decadencia. ¿Por qué por la decadencia? Bueno, porque Porfirio Díaz cometió el error presidencial de depender mucho de la inversión extranjera. ¿Qué era inversión extranjera? Pues dejar que entrara gente extranjera de otros países a vivir a México para que formara empresas e invirtiera. Casi como una gentrificación, ¿no? Nada más que más light del siglo XIX. En esta etapa hubo crisis económica y descontento del pueblo por tantos años de dictadura y por el maltrato y despojo de tierras de campesinos. Entonces en esta etapa van a surgir los primeros movimientos de oposición contra Porfirio Díaz. Bueno, antes de pasar a la oposición, hubo una crisis económica en México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos primero entra en crisis económica y le retira su apoyo a México. Muchos gringos se fueron a su propio país. Pero bueno, a partir del siglo XX, las crisis económicas parecían ya un efecto dominó, en el que si una potencia estaba mal económicamente, automáticamente derribaba a las otras. Entonces, pues la crisis de Estados Unidos le afecta a Alemania, le afecta a Francia y le afecta a Inglaterra. Entonces, pues todos los extranjeros le retiraron el apoyo a Díaz y Díaz queda desamparado. Entonces, en su desesperación de mantener el estatus de México y de la clase alta, pone impuestos más altos y eso hace enojar muchísimo al pueblo. Y con mayor razón, pues se levantan en armas. Bien, antes de pasar a los movimientos de Díaz también, otras características importantes son las siguientes, porque pues no todo fue bueno, pero tampoco fue todo malo. ¿Qué cosas buenas hizo Porfirio Díaz? Con la inversión extranjera, aunque abusó mucho de ella, pudo construir el ferrocarril. Aparte de eso, pues trajo extranjeros a México. Tiene su parte buena porque algunos trabajaban duro para mover el país. Tiene su parte mala porque hubo mucha discriminación ahí. Los extranjeros europeos pues eran vistos como de la élite, como los cultos y como los refinados, mientras que había migrantes que eran latinoamericanos y chinos que eran muy maltratados. O sea, eran muy trabajadores, sí, pero eran muy maltratados por el gobierno. Bueno, ¿por qué migraciones específicamente? Las migraciones de chinos y latinos eran así porque trabajan mucho y la mano de obra es barata. Migraciones de extranjeros, ¿por qué específicamente? Pues bueno, esas migraciones fueron porque Porfirio Díaz tenía ideologías de darwinismo social. ¿Qué es eso? Pues son ideas de raza. En el que el más apto sobrevive. Y, o sea, si el más apto y el más apto se juntan, pues entonces la siguiente población, según en el criterio de Porfirio Díaz, pues iba a mejorar. Entonces, pues como él pensaba que los franceses y los ingleses pues eran una población más alta y más sofisticada, si se blanquea México, pues se iba a mejorar la raza humana.
Entonces, pues, ¿por qué los trajo? Para que si tienen hijos con mexicanos, pues sus hijos nacieran con rasgos europeos y con nivel cultural europeo. El siguiente punto se llama Crisis del sistema y reconstrucción del Estado mexicano. El primer movimiento de oposición al porfiriato fue la creación del Partido Liberal Mexicano. Fue establecido en 1905 por los hermanos Flores Magón, con el fin de establecer un salario mínimo y una jornada de 8 horas. Bueno, pues efectivamente ellos no contemplaron que quizá en un futuro iban a decir, ay, ya trabajaste tus 8 horas, pero quédate tantito más y te compensamos con pizza. El siguiente movimiento fue la huelga minera de Cananea, Sonora, en 1906. ¿Por qué? Porque los mineros eran de los sectores trabajadores más maltratados. El siguiente hecho fue la huelga textil de Río Blanco, en Veracruz, en 1907. Bueno, pasamos a la siguiente actividad. Pregunta. Lee con atención las siguientes preguntas y anota brevemente tus respuestas y justifícalas. ¿Crees que una persona que no ayuda a las demás es mala persona? ¿Hasta qué punto estarías tú dispuesto a ayudar a otra persona? Bien, como esto es más largo, tienen 2 minutos para hacerlas. Recuerden anotarlas. Gracias. Tiempo. El siguiente tema es la Revolución Mexicana. Después de los primeros movimientos de oposición a Porfirio Díaz, el 6 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero escribió el Plan de San Luis, con el fin de que Porfirio Díaz dejara la presidencia.
Ok, ustedes se preguntarán, maestra, ¿de dónde salió de pronto Francisco y Madero? Bien, antes de proseguir hay un par de antecedentes importantes. En 1908, ya con el pueblo harto, Porfirio Díaz recibe la entrevista de un periodista norteamericano llamado Krillman. Entonces le hace una entrevista en la que le dice, ¿cuándo dejarás el poder? ¿Cuándo permitirás que México tenga una democracia? Y Porfirio Díaz le miente y dice, no, pues es que ya estoy listo para que México tenga la democracia. Entonces Madero se entera de esa entrevista, pero Porfirio Díaz posteriormente mintió y tenía planes de seguir con el poder. Y Madero le dice, pues cumple tu palabra, ¿no? Se supone que decías que México ya estaba listo para nuevas elecciones. Entonces, entre el descontento del pueblo y el descontento de Madero, Madero manda sacar a Porfirio Díaz poco a poco. Bueno, no fue así de que Francisco y Madero llegó de repente y se le ocurrió decir, ay, yo ya amanecí de buenas, vamos a hacer una revolución. No, o sea, se fue ganando poco a poco a todos los sectores del país. Entonces, ya que se fue ganando a más gente, el 6 de noviembre de 1910 escribe su plan y lo hace desde la cárcel, porque precisamente el hecho de que intentara hacer una revolución pues le causó represalias por parte de Porfirio Díaz. Entonces Madero sale de la cárcel y el 20 de noviembre de 1910 ocurre el estallido de la Revolución Mexicana. Mucho ojo en esta parte importante. Esto solo es el comienzo, no fue algo de un solo día ni mucho menos de un solo año. Como otro hecho de la revolución se redactan los tratados de Juárez, en los que se logra la renuncia definitiva de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz, al renunciar, se va también del país, vive en Francia y muere allá. Hay fuentes que dicen que muere loquito creyéndose que todavía era el presidente de México. Bueno, pasamos a la actividad. Lee las siguientes 4 buenas causas y elige solo una. Justifica por qué la elegiste. 1. Que un presidente no gobierne 2 veces. 2. Que se termine una dictadura militar. 3. Que haya trabajos con sueldos justos. 4. Que la tierra le pertenezca solo a quienes la trabajen. Bueno, tienen un minuto. Tiempo. Bueno, entonces, Madero se gana la simpatía de todos y logra sacar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se marcha del país en 1911. Sin embargo, no fue gobernó Madero, ganó la revolución y ya hubo paz. Al contrario, más bien los problemas apenas comenzaban. Francisco y Madero pues era abogado de profesión, no había estado tratando de gestionar un país caótico en el siglo XIX ni lleno de guerras. Entonces la misma mano dura que tenía Díaz, perdón, él no la tenía. Entonces imagínense, 30 años de problemas nacionales, Francisco y Madero no los pudo resolver, no precisamente porque fuera malo, sino porque no sabía cómo. Entonces,
Madero tenía descontenta a la clase alta por su falta de mano dura y a la clase baja porque prometió que iba a devolverle tierras a los campesinos y no lo hizo. Precisamente de esto surge el primer movimiento de oposición a Madero, llamado Plan de Ayala. El Plan de Ayala se redacta en 1911 y finalmente Madero... No, a ver, va de nuevo. El Plan de Ayala se redacta en 1911. Lo hace específicamente Emiliano Zapata para reclamarle a Madero por la tierra que les prometió a los campesinos. El segundo movimiento, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero se los voy a decir, se llama Plan de la Empacadora. Este fue liderado por Pascual Orozco. Se trataba de gente que quería un gobierno como el de Díaz otra vez, y para eso querían quitar a Madero. Y en sí la crítica general para Madero era: este gobierna muy blando, permite la libertad de prensa, el país se va a desordenar. Pero pues es irónico, ¿verdad? Querían sacar a Díaz, pero ya cuando lo sacan y está Madero, la gente decía que el problema es que Madero no era Díaz. Bien. Entonces, pues Madero no se supo la de chambear de presidente. Se sentía muy inseguro y sin saber cómo gestionar todo. Por esa misma inseguridad, Francisco I. Madero contrata al general Victoriano Huerta para que lo protegiera. Y es curioso porque su gabinete le decía: es que no confíes en Huerta, te va a traicionar. Pero Francisco I. Madero no hizo caso, y ahí están las consecuencias. Entonces, tiempo después, Madero fue traicionado por Huerta y es llevado preso junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, para después ser asesinado el 22 de febrero de 1913. A este hecho histórico del asesinato de Madero se le conoce como Decena Trágica. Y como pueden ver, pues por falta de gestión, Francisco I. Madero solo pudo gobernar 2 años el país. Al periodo donde Victoriano Huerta ocupa el poder se le conoce como huertismo. Se vuelve presidente recién mandando a matar a Francisco I. Madero. Y lo que busca hacer es imponer una dictadura como la de Porfirio Díaz. ¿Y cómo se imaginan que reaccionaron los mexicanos? Dijeron: ¡yay! Otro presidente como Díaz, justo lo que queríamos y México necesita. Pues no. Más bien fue todo lo contrario. Efectivamente querían un gobierno como el de Díaz. Pero como Huerta llegó al poder de forma deshonesta, entonces dijeron: espérate, no nos caía bien Madero, pero tampoco se trata de que mates al presidente legítimo, me caes mal, te desconozco. Y entonces de ese descontento social surgen 3 facciones revolucionarias que querían sacar a Huerta. Las más importantes fueron zapatistas, carrancistas y villistas. Con estas 3 facciones va a surgir otra nueva etapa de la revolución. Antes de ver la etapa con Villa, con Zapata y con Carranza, vamos a la siguiente actividad. La fuga presidencial. Lee el siguiente relato y responde a la siguiente pregunta. 2 de junio de 2030. La presidenta de México no les anunció a los medios ni a su gabinete que abandonaba su cargo, aun a pesar de que debe de seguir hasta el 30 de septiembre. Huyó de su casa en la Ciudad de México de madrugada para no ser descubierta, y después de 14 horas de caminata llegó a un pueblito y se refugió en un jacal para pasar la noche. Todo lo anterior fue en vano.
porque al final la encontraron y la asesinaron. Pregunta, ¿por qué te imaginas que la historia llegó hasta este punto? Bueno, les doy un minuto para responder. Tiempo. Bueno, esta actividad es más que nada una analogía a algo que pasó en la Revolución. Lo que le pasa en realidad es al presidente Venustiano Carranza. Mejor dicho, le pasa en realidad esto que están viendo en el relato, pero al presidente Venustiano Carranza en el siglo pasado. A continuación vamos a ver cómo llegó a este punto, de ser encontrado, asesinado, pero ¿por qué huía? Entonces vamos a ver las características de cada facción de la Revolución Mexicana. La primera fue zapatista. Su líder fue Emiliano Zapata. Ellos luchaban porque las tierras les fueran devueltas a los campesinos por medio del reparto agrario y estableció su lucha al sur del país y también en Morelos. De hecho, el padre de Octavio Paz, que también era escritor, escribió una biografía de él y comentaba que en el sur hasta las piedras eran zapatistas. Villistas. Su líder fue Pancho Villa o Francisco Villa, también conocido como Doroteo Arango. Ellos también lucharon por los derechos de los campesinos y de los mineros en el norte. Su ubicación geográfica fue al norte del país. Y por supuesto, por si se los preguntan en el examen, Pancho Villa fue conocido como el Centauro del Norte. Entonces, pues Zapata y Villa eran de origen humilde. Por lo tanto, sí era así como de que ambos tenían más empatía por la clase baja del México de ese entonces, que lamentablemente era la mayoría de la población. Bueno, ahora, por otra parte, en la facción carrancista su líder fue Venustiano Carranza. En esta sección estaban los más privilegiados, lo que vendrían siendo hoy los fifís del siglo, pero del siglo XX. Aquí pertenecieron profesionistas y militares e intelectuales. Él no hablaba precisamente de mejorar la condición de obreros y campesinos, pero sí hablaba de establecer una nueva constitución. Aquí hago hincapié en Carranza otra vez porque va a ser el siguiente presidente. Carranza redacta formalmente el Plan de Guadalupe para declararse por primera vez presidente en 1913. Carranza establece los tratados de Teoloyucan, en los cuales obliga a Huerta a renunciar. Sí, chicos, como pueden ver, el gusto le duró muy poco a Victoriano Huerta. Es que a quién se le ocurre mandar a matar al presidente legítimo. Bueno, como Huerta, perdón, como Carranza se vuelve presidente, ahora lo que necesitaba era ganarse la simpatía popular, porque si no se la ganaban, pues iba a tener muchas tensiones sociales en el país y así no iba a haber paz. Entonces, su nueva constitución establece que se le iba a dar protección a los obreros y a los campesinos. Pero bueno, fue una mentira, nada más para ganarse a la gente y ya después no ver por ella. Por eso mismo puse un emoji de guiño.
Casi se hubiera podido Carranza, hubiera dicho guiño, guiño. Entonces, vamos cerca del fin de la Revolución Mexicana. Después de que Carranza se vuelve presidente, se olvida de sus promesas hacia los campesinos y obreros y por supuesto también de sus alianzas con los zapatistas y villistas. Pero como Pancho Villa y Emiliano Zapata eran muy apegados a su causa, entonces ya Venustiano Carranza los ve como una amenaza y entonces piensa, es que si Zapata sigue viviendo va a seguir moviendo a la gente y entonces eso va a traer inestabilidad a México. Bueno, de por sí ya hay inestabilidad, pues así el país nunca va a mejorar. Entonces pues ya ve a Emiliano Zapata como alguien que le estorbaba para gobernar y lo manda a matar en 1919. Bueno. Pero bien dicen que el karma existe, efectivamente, también en la historia. Posteriormente le llega el karma a Venustiano Carranza cuando Álvaro Obregón lo manda a asesinar en 1920. Ahora, ¿por qué lo manda a asesinar? Porque Venustiano Carranza, cuando iba a dejar el poder, quería proponer a uno de sus conocidos, y entonces eso hace enojar a la población y también a Álvaro Obregón porque no estaba cumpliendo con el reglamento de establecer elecciones justas. Entonces su decisión pues le cuesta el enojo popular y finalmente se refugia en un jacal, pero lo encuentran y lo matan en 1920. Bien. Ahora, Álvaro Obregón ya mandó a descansar en paz a Venustiano Carranza, pero como quedaba vivo Pancho Villa, y recuerden que era muy aferrado a la causa, entonces lo manda a matar en 1923. Por lo tanto, la Revolución Mexicana se termina cuando ya no queda armado, mejor dicho, cuando ya no queda vivo ningún líder revolucionario que haya usado las armas.